gran predicador, yo creo que por el tamaño, por la estatura. Pues así, queridos hermanos, el día de hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia, como bien lo ha venido comentando el hermano Versa, y los que hemos estudiado, o los que han estudiado, los que han estudiado un poquito, podemos ver y vamos a ver la transformación que tuvo este hermano, ¿verdad? Cuando después de ser perseguido, perdón, cuando era él perseguido, pasó a ser perseguido, ¿verdad? Entonces, continuamos con lo que es el libro de Hechos 9, del 1 al 16. Le voy a pedir favor a mi hermano Alex, ya que ahí está muy cerca del micrófono, si me ayuda con la lectura, por favor. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se visitó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Fueron hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, que el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué les parece? Ese hermano Saulo era un terrible, ¿verdad? Un sanguinario. Andar persiguiendo para matar a los discípulos, a los cristianos. Es algo fuerte, ¿no? Es una historia, hermanos, que nos deberíamos de sorprender, porque Saulo perseguía a los cristianos, pero más nos deberíamos de sorprender, hermanos, al ver el amor que tuvo Dios con Saulo. Tú a lo mejor dices: híjole, pero ¿por qué? ¿Dónde está ese amor? El amor está en la conversión que tuvo Saulo al llamado del Señor. Hay que recordar de la misericordia que Dios tiene hacia con nosotros. Esa misma misericordia tuvo el Señor con Saulo. Eso me anima de que, a pesar de que yo fui un pecador, porque ahora dice la Escritura que cuando somos bautizados nuevas criaturas somos, ¿verdad? Nos ha transformado. A mí el Señor me transformó de una manera increíble, ¿verdad? Pero también nos pide el Señor que estemos a su servicio. ¿Realmente estamos a su servicio, hermanos? Pablo era una persona sanguinaria y fue usado para mostrar la gracia de Dios. Quizá podamos pensar: híjole,
¿Cómo es posible que el Señor pueda usarnos a nosotros, verdad, hermanos? A veces, ¿por qué? Porque a veces podemos creer o nos podemos sentir inferiores. O podemos decir, híjole, a mí cómo el Señor me va a tomar, si yo ni leído soy, si yo nada más tengo la secundaria o la primaria. Pero ¿qué crees, hermano? Te tengo una gran noticia, que el Señor te puede usar a ti y a mí en cualquier momento. Y debemos de estar preparados para ese llamado que el Señor tenga para nosotros. Debemos recordar que nuestra vida pasada no debe ser obstáculo, ni es obstáculo para que el Señor nos use. A mí me recuerda, en mi vida pasada, pues la verdad, fui joven, me gustó la música, me gustó los amigos, me gustó pues otras cosas del mundo, ¿no? Que sabemos qué es lo que está allá afuera, ¿no? Yo creo que antes de conocer al Señor, a todos nos gustaba un poquito de eso. Algunos más, a otros menos. Pero yo creo que somos caros, no podemos decir, ay, no, a mí no me gustó. Porque entonces yo creo que no seríamos de carne, ¿verdad? A todos nos gustó. Pero ahí vemos la gracia del Señor, cómo nos ha transformado. ¿Te acuerdas? Antes íbamos a fiestas, ¿no? A reuniones, a echar la copa, el vacilón, ¿no? Y ahora, pues también vamos a fiestas y a reuniones, pero ¿qué crees? Con los hermanos que nos edifican, porque antes íbamos a reuniones que no eran edificantes, que no eran agradables al Señor, pero ahora gracias a la gracia del Señor y a su gran amor que tiene, nos salvó y nos rescató. Nos rescató, hermanos, pero ¿para qué? Para que enseñemos el Evangelio. Más adelante vamos a ver, bueno, aquí vemos también cómo lo salva y viene, dice la Escritura, viene una luz que lo deja ciego, hermanos. No sé, antes de que tú te convirtieras, a lo mejor en alguna ocasión recibiste algún llamado del Señor. ¿O qué pasa? Un ejemplo, en alguna ocasión fuimos todos niños y jugamos a la gallinita ciega, ¿no? ¿Qué pasaba cuando nos tocaba hacer que nos tapaban los ojos? ¿Cómo nos sentíamos, hermanos? Así con una incertidumbre, ¿qué va a pasar, verdad? Yo creo que así le pasó al hermano Saulo cuando fue cegado 3 días. En aquellos juegos, ¿te acuerdas que eran, no sé, quizás segundos, minutos, y cómo te sentías? Con una sensación, ¿qué va a pasar? Imagínate este hermano que viene persiguiendo a todos los cristianos y de repente ciego. ¿Te imaginas qué sintió o cómo se sentiría el hermano Saulo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando se va la luz en tu casa, hermano? Híjole, no sabes hacia dónde tocar, hacia dónde ir, ¿verdad? Te desconcierta. Es la incertidumbre, híjole, voy por unos cerillos, pero la incertidumbre, ¿y estarán donde los dejé? Pues esa incertidumbre tuvo Saulo, que dijo, híjole, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero el Señor, en su gran misericordia, nuevamente Dios, lo usó a él. Por eso, viendo esta historia de Saulo, hermanos, no debemos de preocuparnos ni de pensar, Dios no me va a usar a mí. Dios nos puede usar a todos, en cualquier momento, hermanos. Y no nada más para ir a predicar el Evangelio. Dios a veces nos habla, y aquí el hermano Martín nos ha exhortado muchas veces para decir, ¿quién me ayuda con la iglesia, a restaurar la iglesia? Se necesita gente que ayude en los ministerios. Como lo decía el hermano Versa, ¿estamos dispuestos, hermanos, a servirle al Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar nuestra vida para servirle al Señor? Perdón, es que estando aquí los nervios y seca la boca. ¿Estaremos dispuestos al llamado del Señor? ¿Qué tanto estamos entregados al Señor? Porque dice una hermana, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? A veces nos convocan a las reuniones de varones, de mujeres, a la oración, y no vamos. Realmente estamos comprometidos con el Señor.
como lo hizo Saulo, que le llamó y se comprometió, como lo comentaba el hermano Versa. Se fue, desapareció, pero desapareció para seguir llevando el mensaje de Dios. Nosotros llevamos el mensaje de Dios. Comentaba el hermano Magni hace 8 días que él tuvo la oportunidad de dar el mensaje a su jefe. Nosotros se lo hemos dado a nuestros jefes, nosotros le hemos dado ese mensaje que el Señor tiene para nosotros, a nuestros hermanos. Hemos evangelizado, hermanos, a nuestra familia, a nuestro vecino. ¿Lo hemos hecho? ¿Estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos pide? Con esa transformación que el Señor quiere que tengamos, esa entrega total como lo tuvo el hermano Saulo. Debemos de estar muy comprometidos, hermanos, cuando el Señor nos habla. Porque a veces nos está hablando, y no le hacemos caso. Dice la Escritura, el Señor toca tu puerta y no le abres. Qué triste es, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, de esas que perdí el empleo, que perdí como 3 veces. No tenía yo nada que hacer en mi casa. Me invitan a mí a venir aquí ¿qué era Leti? Vacaciones, ¿no? Y estaba yo sentadito y mi hermana Esther no está, gracias a Dios por la vida de mi hermana Esther, que me invitó a servir al Señor. Ahí me dijo, oye Arturo, yo te veo animoso, ¿por qué no nos apoyas? Y le doy gracias a mi hermana Esther, gracias a Martín que ahorita me da la oportunidad, y gracias a Dios que me da la oportunidad aquí, hermanos, para decirles, hay que aprovechar el llamado de Dios. Creo que yo lo aproveché cuando me llamó el hermano Alex, lo dejó pasar por un tiempo, pero debemos de estar muy atentos a ese llamado, hermanos. A veces no nos queremos comprometer por miedo al no saber. ¿Qué voy a decir? O a veces, perdón hermanos, creemos que sabemos más que el que está aquí enfrente. Si tú sabes más o quieres saber más que el que está aquí enfrente, hermano, te felicito. Tú que tienes esa sabiduría, compártela, porque el Señor nos decía, ¿no? Comparte el Evangelio. Si tú sabes más que los demás, ayer veíamos en Tito, si mal no recuerdo, ¿no? Que los ancianos enseñen a los más jóvenes. Hermano, si tú sabes más que el hermano joven, comparte lo que tú sabes. Porque es una ordenanza del Señor, compartir el Evangelio. Si nosotros sabemos o queremos saber un poco más del hermano que está al lado, compártelo, no seas envidioso. El Señor nos llama a compartir el Evangelio. Y aquí vemos en Primera de Timoteo lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice Primera de Timoteo 1, 13 al 15. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús, hermanos. Comentaba también el hermano Versa, ¿realmente tenemos fe? Nuestra fe que también está puesta, hermanos. Yo te pregunto, ¿qué también está fomentada o bien puesta tu fe? Recordemos, y lo hemos venido viendo en Hechos, que cuando somos bautizados nos llega el poder del Espíritu Santo. Nos da ese poder para poder predicar. No podemos decir, es que yo no sé qué voy a decir. Yo creo que en la escuela dominical, los que hemos dado clase, sabemos lo que es el plan de salvación. Y con ese plan de salvación podemos empezar. Bien nos ha dicho nuestro hermano Martín, con que tú te supieras un versículo, con eso podemos empezar para dar el mensaje al Señor, del Señor. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Nos falta que creamos que en verdad que al ser bautizados tenemos ese poder. Como los superhéroes, no vamos a apretarnos el botón y que nos haga el superpoder para ir a predicar el Evangelio, para ver esa transformación, para que la gente que nos conoció en aquella vida pasada
Ve el poder y la misericordia que tuvo Dios hacia con nosotros, y que ese amor y esa misericordia que Dios tuvo con nosotros no nada más es de nosotros, es para todos, hermanos. Pero por temor a veces no lo hacemos, ¿verdad? Aquí vemos también un caso que nos cita la Escritura en Éxodo 4, 10, 11, cuando Moisés se negaba por temor, decía: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés: y eso no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que tienes que hacer. Hermanos, este mensaje yo creo que es claro para todos nosotros. El Señor nos va a dar ese poder, esas palabras que van a salir de nuestra boca para dar el mensaje de Dios, para hablar de nuestra transformación, para hablar de ese amor que tuvo Dios con nosotros, que nos sacó, dice el hermano Versa y dice la Escritura, ¿no?, de la cochinada, para hacernos nuevas criaturas, nuevos hombres. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Hemos tenido ese valor o tenemos ese valor? Yo te diría, ¿qué pasaría si el Señor se presentara y te dijera: hermano Arturo, vamos a ponerle en primera persona, hermano Arturo, necesito que ahorita vayas, o que te vayas a Michoacán a predicar? Realmente yo estaría dispuesto a dejar familia, a dejar casa, a dejar todo por ir a predicar la palabra del Señor. Yo me lo podría decir al Señor: ¿qué crees, Señor? No puedo ir porque no conozco de ti. ¿O qué crees, Señor? Que nada más tengo la primaria y me voy a encontrar con gente profesionista, gente del Politécnico, gente que tiene universidad, doctorados. ¿Qué yo les puedo enseñar a ellos? El Señor nos dice: no tengas miedo, yo voy a poner en ti lo que tienes que decir. Pero antes debemos de tener fe, hermanos, porque sin fe no se puede hacer nada. Entonces, hermanos, debemos de tener siempre nuestra fe puesta en el Señor. Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo soy débil, yo no tengo los conocimientos del doctorado, quizá que lo pueda encontrar, pero ¿qué crees, hermano? Tienes el conocimiento y el poder que Dios te da. Como ustedes saben, yo estoy en ventas y a veces hay que ver gente de diferentes niveles. Cuando vamos a ver a un director, a veces decimos: híjole, pero ¿cómo me va a tratar? ¿Qué le voy a decir? Pero ¿qué crees, hermano? Que en el área de ventas yo soy el que tengo la experiencia, yo soy el que sé, y no debe de intimidarme el director. Respeto sí, la intimidación no. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener? Ese valor, esa entrega para ir a predicar la palabra del Señor. No debemos de tener temor a no saber qué decir, porque Dios es el que va a poner las palabras en nuestra boca. Vemos también más adelante cuando el Señor le dice a Ananías, ve a buscar a Saulo. Aquí está. Le dice el Señor a Ananías: aquí estoy, Señor. Ve a la casa de Judá en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ananías sabía que Saulo era tremendo, ¿no? Pero ¿qué hizo Ananías? Fue obediente.
Fue obediente y dijo, Señor, si tú me estás mandando, voy a ir. ¿Por qué? Porque tú me mandas. Y si tú me mandas, sé que con la fe tú me vas a proteger. Y vemos que esta fe nos alcanza a todos, ¿verdad? Veíamos la semana pasada el pasaje de Felipe, ¿verdad? Cómo le enseñó a este eunuco etíope, ¿verdad? Entonces, el Señor nos puede usar de una manera así terrible, tremenda, ¿no? Yo no siempre digo que yo no sé, es que, híjole, ¿qué van a decir de mí? Comentaba el hermano Versa, es que no somos grandes cantantes. Mi hermano, efectivamente, no somos grandes cantantes, pero sabes que es todo para el Señor. Y gocémonos en el Señor. Si el Señor te está diciendo, ve y predica, ve y comparte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes a Dios. No le podemos decir, Señor, yo no sé, yo no puedo, ¿qué va a pensar de mí? Quizá Él sabe más que yo, podrá saber más que tú, o que nosotros, pero el Señor va a poner en ti la sabiduría, hermano, para que vayas y compartas. Entonces tenemos que ser obedientes. También me acuerdo de lo que aprendí en alguna clase que di a los niños de mis primeras clases. La armadura de Dios. Les dijo, le voy a predicar, hermano, pero ¿cómo? ¿Qué digo? ¿Verdad? Dice una alabanza, Dios está llamando a la guerra, pero no a la guerra con fusil, hermano, con machete, no. Dice Efesios 6, del 10 al 18, les voy a decir. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcaos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo cómo podemos ir a luchar, a predicar, ¿verdad? Firmes en la fe. Nuestra fe está bien firme, hermanos. Como dice el hermano Vez, apenas viene un pequeño aire y ya nos estamos tambaleando, ¿no? Apenas a lo mejor perdemos el trabajo y ya estamos diciendo, híjole, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagar mi casa? ¿Dónde tenemos puesta nuestra fe, hermanos? ¿Verdad? Estar presto al Evangelio de la paz. Tenemos que ir a predicar, hermanos, con tranquilidad, sin confrontaciones, sin estar midiendo nuestras fuerzas, hermanos. Tenemos que estar dispuestos al Señor. Por aquí traía unas preguntas que les quería hacer, hermanos. ¿Estaremos dispuestos para el llamado de Dios? ¿Estaremos dispuestos a ser usados? Porque a veces hay un ministerio de la limpieza y a veces por nuestro orgullo podemos decir, híjole, yo la limpieza no le entro. ¿Qué van a decir de mí? Si ni en mi casa hago el que hacer. ¿Estaremos dispuestos realmente a ser usados como lo estuvo Saulo? Porque Saulo estaría dispuesto o estuvo dispuesto a llevar el Evangelio por todas partes. Porque Dios lo ordenó. Dios se lo ordenó.
Hay que recordar que a Dios le gusta la obediencia, hermanos. Y si no somos obedientes con un mandamiento, con una ordenanza que Él está haciendo, que nos está pidiendo, pues entonces vamos a ser desagradables ante Dios. ¿Verdad? Me llama mucho la atención también la conversión, vuelvo a retomar la conversión porque es algo que no debemos de olvidar, hermanos, esa conversión que tuvo Dios hacia Saulo, que es la conversión que tenemos con nosotros, que tuvo Dios con nosotros. No hay que olvidar esa misericordia, porque Dios es misericordioso y nos muestra su misericordia día a día. Es amoroso. Nosotros seremos misericordiosos y amorosos con nuestro hermano que está a un lado. Antes de conocer al Señor, no lo éramos, ¿verdad? Pero ahora al conocer al Señor debemos de serlo. ¿Realmente lo somos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a dejar todo para el llamado del Señor? Este llamado tan hermoso que Dios nos ha hecho, ¿no? A todos. Yo no sé cómo fue tu conversión, cómo fue tu llamado, pero también recuerdo que algún amigo me hablaba cada 8 días, me hablaba y me decía, a mí me dices que tú eres muy curioso. Él me decía, yo le preguntaba, cada 8 días, hasta que yo creo que se cansó y me dijo, a ver, ¿quieres recibir al Señor o no? Porque ya son muchas preguntas, ya el Señor me está diciendo que te está hablando y tú nada más preguntas y preguntas. ¿Lo quieres recibir, Señor? Entonces cuando yo recibo al Señor, pues sí lo recibo. Así el Señor a veces se presenta de diferentes maneras hacia con nosotros, hermanos. O sea, a lo mejor tu conversión fue diferente, tu llamado es diferente. Tu llamado para recibir al Señor. Ahora el Señor te llama, te está llamando para que tú le sirvas. ¿Estamos dispuestos a servirle, hermanos? ¿Quién está dispuesto a servirle al Señor? A ver, levante la mente porque qué buenos son todos, ¿verdad? No, pero no la verdad, así como que, hijo, así como que va ponchando y ¡ay, no! No. Así, gloria a Dios, levante la mano, Señor, yo te quiero servir, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra por siempre, ¿no? ¿Tomó nota, hermano Martín? Porque tenemos faena dentro de 8 días. Y a ver, ya empezaron a bajar la mano. Ya empezamos a bajar la mano, me incluyo. Ya empezamos a bajar la mano. No, hermanos, debemos de estar siempre atentos al llamado del Señor, ese llamado que Dios nos hace. Y si no lo haces porque nos ama, es porque nos ama. Yo te digo, todos los que estamos aquí tenemos hijos. Cuando tú le llamas a tu hijo es porque le ama, ¿no? Cuando está haciendo algo, es por algo malo y lo corriges es porque lo amas. Pues de igual manera el Señor nos ama y nos corrige y nos dice, ven, te necesito. Hay una alabanza de Jesús Adriano antes de vivir y ven, te necesito para estar conmigo. ¿Verdad? ¿Sí va así o no? No. No, que a veces están. Sí, porque no. No, ya vean un poquito más en serio, hermanos. El Señor nos está llamando para que estemos en su servicio. Esa conversión que el Señor quiere, la quiere totalmente, no a medias, hermanos. No a medias. Yo también me jalo las orejas, porque a veces digo, sí, Señor, sí estoy. Pero cuando nos habla el hermano Martín, cuando nos dice, tenemos que arreglar la iglesia, tengo curso, ¿no? Tengo una cita. ¿Qué crees que salgo tarde, no? No sé, infinidad de cosas, hermano. Perdón. Entonces no debemos de hacer oídos sordos al llamado que Dios nos hace, hermanos. En verdad, ese llamado me queda muy claro y siempre tengo las palabras de mi pastor, ¿no? Dios paga y paga bien. No económicamente, a lo mejor si Dios te va a dar dinero de algún lado, ¿no? Pero son cosas que le he aprendido a nuestro hermano Martín, que le agradezco, ¿no? Dios paga y paga bien.
Entonces, ¿quieres estar bien pagado, hermano? Sírvele al Señor. Vamos a servir al Señor. Porque es una ordenanza que nos está dando. No es, ay, a ver si quiero, es una ordenanza, es una ley. Sírvele al Señor. Vea, ¿qué nos dice el Evangelio? Ir y hacer discípulos. ¿Los estamos haciendo, hermanos? Nos quedamos al estudio del discipulado. Y ahorita se me ocurre algo, ¿no? Realmente los que damos clases a los jóvenes, ¿hemos escogido a un discípulo? ¿O tenemos un discípulo? Si lo tienen, qué bueno, hay que irlo preparando. Pero si no, hay que estar atentos a esa ordenanza que el Señor nos hace, ¿no? Ir haciendo discípulos. ¿Para qué el Señor quiere discípulos? Para que el Evangelio se predicara por todos lados, ¿no? Vemos, la semana pasada vimos también que ya no eran suficientes los discípulos. Y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que pedir ayuda para que el Evangelio siga su, vamos a llamarle su río de enseñanza. Pues de igual manera, hermanos, nosotros tenemos que ser ese río de enseñanza para todos los demás hermanos. Que sepan que el Evangelio es una obligación que nos marca el Señor. ¿Verdad? Dejen de ver qué más podemos compartir que tengo para ustedes, hermanos. Sería necesario. Sí, así vemos. Entonces, vamos a retomar la lectura y aquí vamos a ver. Dice, mientras tanto Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de tradición para las sinagogas de Damasco. Tenía las intenciones de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que le pertenecieran, todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Hemos escuchado los truenos, ¿verdad? Hace poco cómo son los truenos, tremendos, qué miedo nos dan. Pues es la palabra de Dios que nos está diciendo, ¿qué pasa contigo? Te estoy jalando las orejas. ¡Ey, veme, aquí estoy! Le pasó a Saulo, ¿no? Señor, ¿por qué me persigues? Perdón, le dice el Señor, pero ¿por qué me persigues, Saulo? Si yo quiero hacer de ti un hombre nuevo. Y vemos también ahí, le dice, levántate y entra a la ciudad. Vemos también la obediencia de Saulo. Cuando Dios dice, levántate y entra a la ciudad, que ahí se te dará lo que tienes que hacer. Me llama la atención porque Saulo va con más gente, pero el único que oyó el llamado fue Saulo. Los demás decían, oían la voz, pero no veían. Saulo fue el único que vio y que escuchó, perdón. Entonces me queda claro que el llamado era para el hermano Saulo. Me queda claro que el mensaje era para Saulo, que yo quiero, Saulo, que tú cambies. Yo quiero, Saulo, a ti darte la gloria, quiero darte la salvación. De igual manera, todos estamos aquí, Dios nos ha tocado. Alex Jiménez, yo quiero darte la salvación. Quiero que tú me sirvas. Alex Magni, quiero que tú me sirvas. Hermana Yola, yo quiero que tú me sirvas. Debemos estar atentos y servirle al Señor. ¿De qué manera? Híjole, hermano, como comentaba el hermano Versa, ¿no? Hay que probarnos en todos los ministerios. Va a haber uno en el cual estemos mejor y hagamos las cosas mejor. Dice la Escritura, todos somos un mismo cuerpo, ¿verdad? A lo mejor quien está en la alabanza lo está haciendo bien, pero tú uniéndote a ellos, hermanos, va a ser mejor, ¿verdad? A lo mejor tenemos el deseo de cantar, pues híjole, yo no. ¿Y por qué no? A lo mejor tú eres el que hace falta para que la alabanza agarre más poder. A lo mejor tú eres el que hace falta
para la enseñanza. Y esos jóvenes que el día de mañana pueden estar aquí. Esos jovencitos que están dando enseñanza allá abajo pueden ser futuros pastores. No sabemos el plan de Dios. Pero lo que sí me queda claro es que debemos de darle a Dios la honra y la gloria de todas las enseñanzas y estar siempre dispuestos al llamado de Dios. Aclaro el mensaje. Qué bueno, hermano. Pues vamos a hacer una oración para terminar, hermanos, por favor. Amadísimo Dios Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, en tu presencia, para oír este mensaje, Señor. Te pedimos que estemos siempre dispuestos, Padre Santo, a escuchar tu voz, estar dispuestos, Señor, a estar siempre a tu disposición, Señor. Que en verdad nuestra fe, Señor, esté bien puesta para cuando tengamos tu llamado, Padre Santo. Ese llamado al cual tenemos que estar dispuestos a entregarnos a ti, Padre Santo. No poniendo obstáculos, Señor, ya que la honra y la gloria siempre es para ti, Padre. Gracias, Señor, te doy. En Cristo Jesús. Amén.